tardes a todos. Bienvenidos un día más al Espacio Cultural B-Travel Experience. Hoy tenemos con nosotros a un amigo queridísimo de la casa, el fotógrafo Ángel López Soto, que nos va a hablar de un maravilloso viaje a Nepal que se va a hacer el año que viene, en febrero, junto con el País Viajes. Nada, os dejo con Ángel y con sus preciosas fotografías. Que disfrutéis mucho de la charla. Hola. Bueno, buenas tardes. Sergio, ¿se puede bajar la luz? Buenas tardes, bienvenidos. Ante todo, pediros disculpas porque estamos luchando aquí con Sergio, el técnico, con la tecnología. Estas cosas que tanto usamos y necesitamos y siempre fallan cuando no tienen que fallar. La resolución de las fotos que teóricamente un fotógrafo se preocupa porque se vean bien y tengan buena calidad. No se van a ver tan bien como uno quisiera por los problemas técnicos, pero bueno, esto en el fondo no es importante porque lo que importa es lo que cuentan las imágenes en sí. Vamos a hablar de Nepal, un país al que yo le tengo un cariño muy especial. Se va a cumplir ahora en enero 25 años desde que hice mi primer viaje. Es el primer contacto que tuve con esa realidad, con ese país tan pequeño, pero tan inmenso en muchos sentidos. A final de 1997, principio del 98, estuve un par de meses, tanto en Nepal como en India, y allí tomé ese contacto físico con el lugar y con sus gentes. Me fascinaron muchas cosas del país, ¿no? Y uno de los temas que empecé a trabajar desde entonces fue el exilio tibetano. Y desde entonces hasta hoy día lo vengo siguiendo. Ya van a ser 25 años. He estado en India montones de veces, en Nepal también otras tantas, en Tíbet, en Europa, en Canadá, siguiendo a los tibetanos. Y parte de eso vamos a ver aquí. Vamos a ver otras cosas también del mismo país y vamos a hablar de una persona muy especial que se llama Victoria Subirana, que más conocida por Vicky Sherpa, que es una maestra catalana que en un momento determinado, también viajando a Nepal por primera vez, tomó contacto con el tema de la educación allí y vio cosas tan horrendas que la sorprendieron tanto, inclusive maltratos físicos a los niños, les pegaban, etcétera, y una calidad de educación deficiente. Entonces ella, al volver a España, se quedó con esto en su cabeza, se quedó pensando y tomó la determinación de viajar a Nepal para intentar aplicar un sistema de educación, ayudar de la manera que ella pudiese. Estuvo un año ahorrando un montón de dinero, vendió todas sus cosas y se fue allí para implementar este sistema del que luego vamos a hablar y veremos fotos. Sí, una película que hizo Isiar Boyain que se llama Katmandú, el espejo del cielo o algo así, que es la historia de ella. Hay documentales, hay un montón de cosas. Vamos a ver si esto no nos da muchas malas pasadas, la tecnología. Lo que quiero primero es situar al país. Vamos a ver unos mapas. Bueno, Nepal es un país pequeño, relativamente pequeño. Esta es su ubicación entre India, China, el Tíbet ocupado por China. Y lo curioso es que tiene alrededor de 700 kilómetros, está enclavado en los Himalayas y las zonas bajas que lindan con India. Tendrá unos 700 kilómetros por máximo 200. Y lo curioso es que desde esta zona que está a cero a nivel del mar, aquí pasamos a los 8.000, el Everest, 8.800 metros, toda la cadena de los Himalayas. Entonces, claro, en un espacio tan corto, de pronto hay cantidad de microclimas, etnias diferentes, es un país que está difícilmente comunicado, pero esa es una de las cosas interesantes también, ¿no? Que ha mantenido
esas etnias, esa cultura, esa tradición. Y bueno, es imponente. No sé si habéis estado algunos en Nepal. Es un país para mí de lo más fascinante de todos. Vamos a hablar también del viaje que estamos organizando con esta casa y el País Viajes en febrero de este año que viene. A ver, tecnología. Hemos estado luchando una hora aquí con Sergio, aquí desesperados, todo salía mal. Ahora más o menos funciona, pero más o menos. Vamos a hacer esta introducción que es básicamente a toda la zona del Himalaya. Nepal, norte de la India, Tíbet. Como dije, llevo 25 años viajando por esta zona y visitando estos lugares espectaculares. Hemos hecho aquí en esta casa una exposición que se llamaba Himalaya, las montañas de Buda. He hecho bastantes exposiciones y publicado montones de artículos, etc. Esto es otro de los temas que vamos a ver después más detenidamente, que son las caravanas de sal que todavía existen. Es un método tradicional donde con un medio de transporte que son los yaks, estos animales como unos toros peludos enormes, bajan de las zonas de la alta montaña, de los lagos salados del Tíbet, y de ahí transportan la sal a las zonas bajas. Y con esto hacen un trueque, como se ha hecho siempre de toda la vida. Lo curioso de todo esto, yo no sabía algo tan fundamental como que la sal es necesaria, es absolutamente imprescindible para vivir. Y nosotros, en nuestra cultura, nuestra civilización, tenemos acceso a la sal por montones de... Inclusive sin ponerle sal a las comidas, vamos a comer algún pan o alguna galleta o algo que tenga sal y con eso la estamos incorporando a nuestro organismo. Pero en las zonas estas donde no existe la sal, desde tiempos remotos lo que han hecho fue transportarla con estos animales, con los yaks. Bajaban la sal de las tierras altas y la intercambiaban por lo que en las zonas altas no existía, como son grano, otro tipo de elementos necesarios para la vida. Esto fue un documental que hicimos con un director de cine que también es uno de los más grandes directores de documentales de este país, que se llama Gerardo Olivares. Hicimos precisamente las caravanas de sal. En principio se iba a hacer en 3 países diferentes, en Nepal, Tíbet, luego en el desierto del Teneré en Níger y en Bolivia, en el Salar de Uyuni. 3 lugares que tienen un medio de transporte para transportar esa sal y realizar el trueque, medios de transporte diferentes. Aquí son los yaks, en el Teneré utilizan los camellos y en Bolivia se usan unos burritos. Finalmente se prescindió de la parte de Bolivia, hicimos Nepal y el Níger, el Teneré. Este documental fue muy laborioso. En cada lugar estuvimos aproximadamente 45 días y andando, sobre todo en esta zona, porque ahí no hay caminos posibles. Hay que ir a pie constantemente y además superando alturas que en determinados momentos llegan hasta los 5.400 metros de altura, luego bajas, luego subes, no tienes oxígeno, te sientes fatal, horrible, tu cuerpo se desploma, es dura esa travesía. Y esto es lo que ellos todavía siguen haciendo desde tiempos remotos. Allí no hay, como en el Teneré hoy en día, sí hay vehículos todoterreno que atraviesan el desierto, camiones, etcétera, etcétera. En esta zona es imposible acceder a menos que vayas a pie. Pero al mismo tiempo una experiencia fascinante. El lugar más remoto que he estado yo en mi vida
y donde llegamos a la zona esta, a los pueblitos, aldeas minúsculas, donde se empezaba el trayecto en descenso de la sal que venía de Tíbet. En esas aldeitas vivían 20 personas, 30 personas, y fue llegar ahí y ser recibidos realmente como extraterrestres. La gente, algunos se asustaban, salían corriendo, otros se quedaban fascinados, paralizados. Fue una experiencia realmente impresionante. Ahí no hay internet, no hay luz eléctrica, no hay agua corriente, no hay nada. Es una zona primitiva, ¿no? Nepal no lo sé yo exactamente, pero tendrá, digo yo, unos 20 o algo así. Bueno, este es el Dalai Lama. Dentro de lo que es el Tíbet, lo he entrevistado varias veces y a él y a todo el exilio tibetano. Entonces aquí, como decía, estamos viendo una serie de imágenes que comprenden Tíbet, Nepal y el norte de la India. Este es el pueblito del que hablaba, a donde llegamos. 20 millones más o menos. 30. Aquí no crece nada, salvo cebada o alguna cosa escasa. Estos son 4.400 metros de altura. No hay oxígeno. Por otro lado, tiene esa belleza, ¿no? De lo remoto, de lo desconocido, de lo único. Esto es parte de esto de las caravanas de sal. Bueno, vamos a pasar a otra carpeta. Las tengo ordenadas más o menos por carpeta, lo que pasa que esta tecnología, como dije, nos está traicionando. Vamos a ver si nos deja seguir. Por esta altitud, estas condiciones extremas, sufren congelación de los miembros, algunos mueren, otros hay avalanchas, etc. Entonces, esto fue el primer contacto que tuve con esta gente que venían de cruzar el paso de Nangpala. Y para mí era un lugar ya me llamó la atención desde entonces y digo, tengo que ir ahí, tengo que ir. Y fue después de bastantes años, después de otros viajes, que por fin fui al paso de Nangpala, que hemos visto las imágenes antes, en la altura, los que venían cruzando, etc. Estos son unos niños que estaban apadrinados por españoles en las escuelitas de los tibetanos en Dharamsala, en el norte de India. Estos son los centros de acogida, que hay 3. Como dije, hay uno, el primero está en Katmandú, hay otro que está en Delhi y el otro en Dharamsala. Entonces la gente, cuando se va acumulando un grupo razonable, son trasladados de uno hacia otro hasta llegar finalmente a Dharamsala, que una de las cosas que quieren hacer por primera vez es ver al Dalai Lama, que es su líder espiritual, etc. Ya no es un líder político, es solamente espiritual, pero ellos quieren ver al Dalai Lama y luego ahí, desde el centro de acogida, lo que hacen es distribuirlos en los asentamientos que hay en diferentes zonas, en Nepal, en India, etc. Si son monjes, les buscan monasterios, que los monasterios más grandes hoy en día están en el sur de India, y si son niños, tratan de ubicarlos en las escuelas que existen, que están dispersas por diferentes lugares, etc. Sí. Bueno, la razón es que están escapando de una situación donde no están privados de libertad. Si hoy en día, según Human Rights Watch, Amnistía Internacional, las mismas Naciones Unidas, dicen que China tiene uno de los sistemas más represores del mundo, donde menos se puede vivir en libertad. Y en China en general, incluyendo al Tíbet, que es un país ocupado,
precisamente la zona de Tíbet y la zona del este, la zona musulmana donde están los uigures, también son de las zonas más reprimidas de todas. Entonces esta gente huye porque está buscando una situación mejor para su vida. Esa es la razón. Estas son escuelas que, como dije antes, que fue una de las prioridades cuando el Dalai Lama huye en el 59, detrás de él va muchísima gente, cada vez más escapan de Tíbet y lo que dicen es, estamos en una situación que no sabemos cuánto tiempo puede durar, podemos volver a Tíbet dentro de nada o podemos quedarnos mucho tiempo. Entonces le dieron prioridad al tema de la educación. Eso lo han hecho muy bien. Y fundamental. Además, estos son niños ya adultos, adolescentes, que están en una escuela que se llama Transit School, que es una escuela que prepara a aquellos que vienen sin educación, que son gente nómada, que viven en zonas remotas en el Tíbet, y los preparan ahí para que puedan afrontar su nueva vida. Les enseñan, además de la lengua del país que los está cogiendo, como India, por ejemplo, el hindi, pero les enseñan inglés también y en ciertos casos les enseñan chino también, porque la realidad es que están ocupados por un país desde el año 59 y que tienen que de alguna manera entenderse, comunicarse con esta gente, ¿no? Ellos, entre ellos, en tibetano. Esta es una zona en India, en el norte de India, en las montañas, donde, bueno, como veis, hay una falta de agua. Y estamos hablando de zonas donde tenemos montañas. En esta zona no son de 8.000, pero tenemos 6.000, más de casi 7.000 metros. Sin embargo, a pesar de que hay hielos y todo esto, hay carencias de agua potable, etc. Estos son nómadas que viven entre Tíbet y la India. Este es un centro donde están produciendo, hacen alfombras de la manera tradicional. Se ven fatal. La idea era que se vieran, ¿no? De atrás se ven mejor todavía. Esto es Katmandú. Es una fiesta, la estupa esta famosa de Bodhnath, que la gente circunvala alrededor durante horas, días, meses, años. Es un lugar de una energía. Tú que has estado en Nepal lo habrás visto, es un lugar muy, muy, muy potente. Y estos son tibetanos que viven fuera. Esto es una manifestación en París. Este fue uno de los primeros, llamémosle primeros ministros de un gobierno en el exilio que no ha sido reconocido prácticamente por nadie, salvo algunos parlamentarios europeos, etc. Ese hombre que era un monje y un filósofo, ¿lo conoces? Ah, este es el director de la Casa del Tíbet que está en Barcelona. Lleva muchos años viviendo en España. Quique lo conoce, ¿no, Quique? A Wanchen. Esto continúa todavía. Estás preparada con el micrófono, ¿no? Este era un chico que estaba viviendo en Londres. La verdad que se organizan bastante bien los tibetanos. Es una comunidad muy unida. En Nepal habrá en los asentamientos aproximadamente 20-25.000. En India hay muchos más, 120-130.000. Y aquí están haciendo un ritual que lo suele hacer el Dalai Lama una vez al año al menos, se llama Kalachakra, dura montones
2 semanas más o menos, y ahí estaban haciendo lo que es un mandala, esa figura que está hecho con granitos de arena coloreados, y al final de toda la ceremonia todo esto lo deshacen. Algo tan bello que ha costado tanto tiempo hacer, lo deshacen y lo echan en una fuente de agua próxima. Y es una señal para ellos, para los budistas, de lo que es la impermanencia, que nada dura eternamente, ¿no? Que todo se transforma. Bueno, vamos a pasar ahora vamos a ver, mediante la tecnología, a las caravanas de sal, que antes os estuve comentando. Esa foto era, bueno, esto es la cordillera del Himalaya, esto en realidad es Tíbet y del otro lado está Nepal. Ahora vamos a la zona de donde salen las caravanas con sus cargamentos de sal, que es el Alto Dolpo. Algunas imágenes ya las hemos visto recién. Banderas de oraciones. ¿Esto dices? Son banderas de oraciones que les llaman, en inglés les llaman wind horse, caballos de viento, porque tienen inscripciones y figuras dibujadas, a veces son caballos, y tienen una especie de mantra, digamos, ¿no? Unas palabras, unas oraciones. Entonces, cuando ahí sopla el viento muy fuerte, ¿no? Muchísimas veces cuando hay mucho viento y hay muchísimas banderas, se escucha un ruido como un galopar de caballos. La teoría es que esas oraciones con el viento son llevadas, arrastradas con esos mensajes, son mensajes de paz, de armonía, etc. Son llevadas por el viento a lo largo del mundo. Esta gente tan especial, ¿no? Yo me sorprendía porque uno se imagina que ya el mundo está tan interconectado y que todos conocemos de todo, y luego ves que hay zonas donde jamás en la vida no tienen electricidad, no tienen antenas parabólicas, no tienen televisión, no tienen agua corriente, lo dije antes, no tienen absolutamente ningún tipo de tecnología, ni la más rudimentaria para nosotros. De hecho, luego os voy a contar una cosa de un niño que bajó con nosotros en la caravana en relación al tema de la tecnología. El tema que es, como iba diciendo antes, que esta gente llevan la sal a las tierras bajas y de ahí traen cosas que necesitan para su zona, donde no tienen prácticamente nada. Cuando vienen los inviernos, esas casitas que veíamos donde estaban esas banderitas, y vienen las nevadas, muchísimas veces las casas se quedan, las puertas, las ventanas se quedan obstruidas, no pueden salir. Tienen una trampilla en el techo donde abren y pueden salir no solo por si tienen necesidad de salir, sino también que en los tejados es donde acumulan la leña para calentarse durante el invierno. Entonces acceden ahí arriba, bajan, y esas señoras que vimos antes que estaban al lado del fuego, que alguien hizo un comentario vosotros. Este niño es el que vino con nosotros en la caravana, y luego al finalizar estas fotos contaré su experiencia, las anécdotas que tuvimos. Aquí es cuando salen las caravanas, están preparándose para salir con sus cargamentos de sal. Ahí están buscando los jacks y tal para prepararlos y empezar el descenso. Esta zona, esas son las casas que os comentaba, ¿no? Que se quedan ahí anegadas. Y estos bichos son muy especiales. Son bastante temperamentales, hay que andarse con cuidado con ellos. Este era uno que llevaba oraciones y unas banderas también. El Jack lo llevaba, era como el que iba delante de todos. Pues ahí fuimos Gerardo Olivares, que era el director,
otro chico que era el encargado de toda la producción y yo. Éramos 3 personas que íbamos con un grupo de, ahí están las caravanas. Esto era subir, bajar, pasar puertos de 5.400 metros, bajar de nuevo, volver a subir, así, durante mes y medio. ¿Qué estaba diciendo? De Gerardo Olivares, el productor, yo, y luego íbamos con gente local, con porteadores. Claro, íbamos a hacer un documental, necesitábamos durante un montón de tiempo tener para cargar los aparatos, sobre todo los de filmación, ¿no? Yo hacía fotografía. Luego hubo que comprar un generador que lo llevábamos en un jack, en fin, una serie de alimento para todo el trayecto, y los porteadores y los guías. Este es un puerto también a 5.000 y pico de metros y este era un monje que venía en la caravana con nosotros acompañándonos. Budismo, sí, sí. Sí, toda la gente de las montañas son fundamentalmente, 99% o más son budistas. Luego en Nepal hay también el hinduismo, que es posiblemente la religión mayoritaria, luego musulmanes menos y algunos cristianos, pero fundamentalmente Nepal es como lo vimos antes, que está entre Tíbet e India, es como el perfecto lugar de fusión del hinduismo que viene del sur de India y el budismo del norte. Ahí es donde se mezcla todo un poco. No, no sé cuántas veces, lo hacen pocas veces, pero esto no sé si a la larga va a desaparecer, pero es que como dije antes, aquí no hay otros medios de transporte. Además de todo, son zonas pobrísimas, con lo cual no hay infraestructura, no hay dinero, no hay intereses. Nepal es un país pobre. Y como estos pueblos aislados en las montañas hay muchos más. Entonces, además, tuvieron un terremoto hace unos años atrás, bestial, donde murieron miles de personas, hubo unos desastres increíbles. Todavía no se han recuperado en muchos lugares. ¿Qué presupuestos van a tener para estos 4 gatos que viven ahí arriba? Ahora, el documental hablaba de las caravanas de sal y el peligro, digamos, peligro entre comillas, de desaparición, porque la tecnología avanza. En el Teneré, que conté, que también fuimos con los camellos, haciendo lo mismo, el trueque de la sal por grano, etcétera, etcétera. La diferencia es que ahí no era sal marina, sino sal del medio del desierto, sal mineral, ¿no? Ahí ya cada vez hay más transportes, hay vehículos todoterreno muy potentes, camiones y tal, pero aquí arriba no, esto está aislado del planeta. Esto ya es descenso, ya estamos en la zona donde la aridez esa va desapareciendo, ya vemos vegetación y vamos descendiendo a una zona que se llama, le llaman el lago turquesa, Rigmo. Son 4.000 metros de altura, es un lago verdaderamente turquesa, translúcido, y ahí se descansaba, alguna gente volvía y otros continuaban más abajo para seguir haciendo el trueque. Más o menos. Bután es un poco más bajo de altura, está más hacia el este, pero bueno, es zona de Himalaya también. Este es un monasterio que se llama Shei, que es muy conocido por los que leyeron El Leopardo de las Nieves, por ejemplo, sabrán, es un lugar importante, pequeño también, y ahí estaban haciendo el trueque. Este es el lago, y bueno, y aquí viene el descenso por unos senderitos así estrechísimos,
que ni te cuento lo que es eso, con la altura. El lago está a 4.000 metros de altura, aquí estaremos a 4.100, algo así. Pero bueno, imagínate cómo vas, que vienes reventado, la cabeza te estalla, no puedes respirar. Vas andando así y vas por estos senderitos de miedo. Los yaks son como gatos. Ellos ya son de ahí. Ahí llega la caravana al lago este que comentaba. ¿La sal va de dónde a dónde? Del norte de los lagos salados. Tíbet, llega al Tíbet. Sí, desde el Tíbet viene. Entra dentro del Tíbet. Sí, sí. De ahí baja. Los chinos los ven. A esta gente sí, son de los pocos, como los que contaba, que cruzaban el paso de Nangpalá, porque hacen trueque, son 4 que van, ¿no? Los lagos esos se formaron hace miles de años, cuando India, que era lo que le llaman el subcontinente, se incrustó con esta zona de Asia, y por cuestiones que yo no soy geólogo ni mucho menos, pero por el choque de placas y todo esto, lo que sucedió es que las placa de India se metió por debajo y subió todo esto, y esa es agua de mar, esos lagos, esa sal es de marina. Se encuentran vestigios ahí de fósiles marinos y todo esto. Y eso es lo que hacen, llevarla de estas zonas hacia el sur. Estas partes bajas donde veíamos que más verdes y tal, pueden cosechar cosas, pero no tienen sal. Y lo curioso es que, por eso decía, la ignorancia, el desconocimiento de uno. Yo cuando empecé haciendo esto y empezamos en la zona del Níger, en el desierto, cuando veía que llegaban los caravaneros con la sal y le tiraban a los animales la sal, venían corriendo todos a lamer la sal. Y ahí te das cuenta de eso, ¿no? De que tu instinto te lleva a tomar lo que necesitas, ¿no? No sé si estamos repitiendo, ¿sí, no? Este chico, este es el que quería comentaros. Este niño tenía 14 años y nos acompañó a lo largo de todo el trayecto. Como en la parte de Níger también vino otro chico de esa edad, y para los dos fueron unas experiencias increíbles, porque ellos escuchaban siempre el tema de las caravanas, lo mítico, el peligro, las zonas remotas, perdidas, y era una aventura para ellos. Y venir con unos marcianos como nosotros era un añadido, un plus. Fue realmente muy interesante, ¿no? Esa conexión con ellos, esa ingenuidad, la inocencia de unos chavales, ¿no? Con los cuales compartes esta experiencia. Entonces sucedió que el director del documental, Gerardo Olivares, había pactado con sus padres que lo iba a llevar a Katmandú y que le iba a pagar la educación. Porque esta gente, como dije antes, viven en lugares donde jamás van a tener acceso. Ahí no hay ni escuelas tampoco, no hay nada. Entonces, bajó con nosotros, hizo todo el trayecto. Cuando llegamos al punto final, donde nos despedimos de la caravana, desaparecen, nos fuimos. Mira, está en un avión. Ni te cuento todo lo que fue para él la experiencia esta. Aquí en un coche ya en Katmandú. Pero antes de llegar a Katmandú, paramos en un pueblito de nada, pero que había coches, había luz eléctrica, y estábamos en un hotel. Y él tenía una habitación, y ahí está ya en el colegio. Tenía una habitación y estaba alucinado. Venía excitadísimo, se metía en tu habitación y cogía el interruptor de la luz y hacía así, tiqui, 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 tiqui. La tele ni te digo, con el mando. Y luego la experiencia esa, volar, coches.
Luego él terminó la escuela esta y yo creo, claro, la duda era cómo se va a adaptar este ser tan salvaje a un tipo de vida nueva, civilizada, etcétera. Y bueno, terminó sus estudios y tal. ¿Qué habrá sido de su vida? No lo sé, pero creo que fue una buena acción por parte de Geraldo, el director, ¿no? Y ahora vamos con Vicky, la maestra. Esta mujer, como conté antes, que había gente que no estaba aquí, Vicky Subirana se llama, más conocida por Vicky Sherpa, porque se casó con un nepalí de la etnia Sherpa, por eso adquiere el apellido, el nombre de la etnia, ¿no? Se casó por una cuestión de necesidad, porque si no la echaban del país. Vicky, que está ahí a la derecha, es maestra, es de Cataluña y, como dije, se fue a Nepal en un viaje y quedó impactada, mal, horrorizada con lo que había visto ahí, con la educación tan rudimentaria, primitiva, mala educación. Y al volver a España, tenía como la inquietud, la motivación de volver a Nepal para poder aportar algo de lo que ella sabía, sus conocimientos, para influir de otra manera en la educación de los niños. Y estuvo ahorrando dinero durante mucho tiempo, un año, y se fue para allí. Y fundó, lo primero de todo, después de tiempo, con ayuda de donaciones, etcétera, la escuelita esta que era la Daleki, la escuela Daleki, que fue la primera escuela. Entonces estos niños vienen todos de zonas pobrísimas, de Katmandú básicamente, y son de castas bajas, de padres que no tienen ningún tipo de medios, ni educación, nada, y ella fue poco a poco llevándolos a la escuela. Claro, había que ir a buscarlos por las casas, había que convencer a los padres. Para eso lo que hicieron fue darles una comida, para que ya con ese tema por lo menos los padres los podían mandar y tenían la tranquilidad esa de que se iban a alimentar y tal. Ahora, eran tan... antes vimos una foto donde se veía un puente, había unas mujeres trabajando, unas niñas encima del puente. Debajo había una especie de riachuelo miserable, un arroyito, lleno de basura. Y esa agua es la que ellos utilizan para todo, contaminada. Entonces los niños llegaban a la escuela, pero con diarreas, con montones de enfermedades y tal. Y además eran tan salvajes que lo que hacían sus necesidades en cualquier lugar, ahí mismo, hasta que tuvieron que ir formándolos poco a poco, dándole esa educación rudimentaria, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego los niños iban esto fue un reportaje en El País sobre ella, la maestra Vicky. Volvían a sus casas los niños y los padres no entendían lo que le estaban transmitiendo. ¿Cómo que no podemos? Iban al colegio. ¿Cómo que no podemos beber el agua esta? Y les tenían que explicar a los padres, los tenían que educar a los padres que venían viviendo de una manera de siempre, equivocada, ¿no? Eso era un foco de infecciones. Y yo la acompañé a Vicky, la conocí cuando recién había empezado su primer proyecto, que era la escuela Daleki. La acompañé visitando a todas estas gentes, estas familias, lugares remotos. Ahora os contaré, estos personajes son muy particulares, pero niños que están en peligros de ser secuestrados por mafias que se dedican tanto a la prostitución, al tráfico de órganos, etc. Entonces, ¿qué hacía esta mujer blanca extranjera ahí, que cuando había tantos intereses, además de una cultura ya de por sí bastante machista, digamos? ¿Qué hacía una extranjera
ahí, en su tierra, ¿no? Interfiriendo en sus historias y en sus negocios en muchos casos. Entonces tuvo infinidad de problemas, montones de problemas, pero problemas gravísimos. Ahora, cuando la conocí en ese momento, que tenía su primera escuela, la escuela de Alequi, a veces los niños no iban al colegio por varios días. Entonces decía, tengo que ir a la casa de fulanito a ver qué pasa. Y estaba a tomar por el saco. Y ahí ibas con ella a ver por qué el niño no venía a la escuela. Y a lo mejor estaba con fiebre, igual estaban convenciéndolo en la aldea a los padres que no fueran, que no los mandaran allí, etc. Y luego me acuerdo un día que fuimos a una casa de estas y viene un hombre y empieza a hablar con ella, ¿no? En un tono así bastante, yo no entendía el nepalí, pero vi que habla muy bien nepalí. Un tono un tanto agresivo, ¿no? Y luego, después de un buen rato, nos vamos y le digo, ¿qué ha pasado aquí? Y me empezó a preguntar de todo, qué estoy haciendo ahí, qué por qué, qué no sé cuánto, esto. Y le dije, mira, ya te he contado lo que te tenía que contar. Si quieres saber más, habla con mi marido, el Sherpa. Y ahí lo cortó y nos fuimos. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Qué intereses tenía? A lo mejor eran de estos precisamente que no quieren que te metas en su vida o que explotan a los niños de otras maneras, ¿no? Este es el final, una fiesta, una transformación, ¿no? De cómo los niños estos que venían de esa miseria, digamos, de repente estaban actuando hasta para sus propios padres, ¿no? Pero hay cosas ahí que se han pasado y que estaría bien poder hablar de ellas. ¿El matrimonio de Vicky fue real o era Sí. un negocio? No, era un matrimonio real, real. Esto es aquí en Madrid, en Torrelodones o por ahí. Vino a un colegio donde había adolescentes con problemas y estaban celebrando una fiesta muy hindú, que es el Holi, de colores, que se echan polvos de colores, y etcétera, ¿no? Ella creó un programa que se llama algo así como la pedagogía transformadora. Empezó con el sistema Montessori, que es un sistema de educación que en su momento fue como revolucionario, etcétera, y fue desarrollando su propio método. Entonces, empezó con la escuela de Alequi, la pequeña, luego crearon otra, la Escuela Cataluña. A todo esto tenían una fundación, había gente en España y en otros lados aportando dinero, haciendo donaciones, había un patronato, etcétera, etcétera, y con un convenio que hubo con una universidad de Cataluña, este es el arroyo, el agua donde vivían ellos y tal, con un convenio con una universidad de Cataluña, hicieron ese convenio para formar profesores, porque los profesores eran tan malos que tenían que formarlos. ¿Qué pasaba? Que después de darle formación muchas veces, estos se iban a otros lados porque eran muy requeridos, ¿no? Entonces, los problemas que tuvo ella en su momento es que hubo ahí una cuestión de una corrupción brutal por parte de la policía, del gobierno, de algunos miembros de la misma fundación. Estaban por construir una tercera escuela. Ese dinero no llegó nunca, se lo confiscaron, desapareció. A ella le dieron una paliza brutal, brutal, que casi la matan. A ella y a otra gente de la escuela. Estuvo 12 días en un hospital, pero destrozada. Destrozaron las escuelas, las destrozaron totalmente, le pegaron a niños, etc. Un tema terrible. Ella ya se fue de Nepal. Se fue porque no podía estar ya más. Estuvo cerca de 30 años allí. Ahí está con los profesores. 30 años. Y en estos días está viviendo en Tailandia. Ella tiene un hijo que es hijo de su marido Sherpa, ya son mayores, y una hija que está adoptada, que es una niña de las montañas. Y están viviendo en Tailandia desde hace ya unos años. Entonces le pregunté
como iba a dar esta charla y hablar de ella, ¿cómo está tu situación con respecto a Nepal? Entonces me escribió un pequeño mensaje que os lo voy a leer textualmente. Hoy mismo lo he recibido. Dice, lo único que queda del proyecto educativo es la familia de alumnos, padres y personas que siempre han sido fieles a la pedagogía transformadora, que es el método de ella. Me siguen en Facebook, me piden consejo, me cuentan sus vidas. Más del 75% de los niños que estudiaron en las escuelas han llegado a la universidad con diferentes carreras. Tengo un PowerPoint con algunos ejemplos, nombres, apellidos y profesión. Un 20% de esos niños han estudiado en universidades en el extranjero, Finlandia, Estados Unidos, Japón, etc. Los demás, cuando los apalearon, los torturaron y los echaron de las escuelas, volvieron a las calles a mendigar o se fueron huyendo a las montañas. Algunos han terminado la escuela secundaria con grandes trabajos, otros no lo han conseguido. Se puede ver en el documental Katmandú, la caja oscura, que yo la estuve buscando y no lo encontré, pero sí la vi en inglés en YouTube y tengo el nombre aquí en inglés si a alguien le interesa. Aquí en Tailandia, la pedagogía transformadora está teniendo muchísimo éxito. Ya era hora de que por fin recogiera los frutos después de tantos años. Y le habían hecho ofertas para implementar este sistema también en Pakistán, en Argentina, en algunos países. Y ahora parece que en Tailandia es donde está funcionando. Este niño era de las montañas, Rupesh. Y estaba viviendo en casa de esta señora, haciendo las labores de la casa, se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba en la casa, se iba al colegio, entraba a las 9, estaba prácticamente todo el día, volvía a la casa, seguía haciendo tareas y a las 11 de la noche se iba a dormir. Ese era el intercambio que había logrado esta señora con los padres del niño, tenerlo ahí como un sirviente. Y esto están despiojándolos. Una de las tantas cosas que comentaba. Había otro niño por ahí que se llamaba Shiva, que era un niño autista, ciego, tenía montones de problemas y ella lo encontró en una de esas casitas, estaba atado a un poste dentro de la casa. Esto es un microcrédito, una máquina de coser, luego se ve unos pollos. Este es el padre de este niño autista, Shiva es el niño. Un microcrédito para criar pollos y venderlos, etc. Shiva, que tenía estos problemas, que nació así, de esta manera, estaba relegado del mundo, estaba atado a un palo dentro de una casa y por cuestiones de superstición, de vergüenza, de que era un castigo de los dioses y tal, lo tenían apartado. Y ya lo descubrió y lo incorporó a la escuela. Entonces, en esta fiesta de fin de curso, él está tocando un instrumento de música. Y claro, los padres alucinaban, no tenían ni idea de que este inútil tenía esas capacidades, ¿no? Y bueno, es algo para mí fundamental que además no solo en estas zonas, en otros países, en otras zonas del mundo he visto lo que es la educación, la importancia, lo trascendental de la educación, que nosotros lo tenemos y lo tenemos gratis y de calidad y muchas veces no lo valoramos. Y hay zonas donde la gente no tiene acceso a aprender ni siquiera a hablar bien, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando. A ver qué tenemos por aquí. Aquí hay una serie de imágenes variadas, algunas a lo mejor están repetidas, hay un poquito de todo. Os comento lo del viaje este que estamos organizando con esta casa, Videtravel y El País Viajes. Es un viaje que va a ser en febrero, no sé si es el 17 o algo así, por ahí han dejado unos programas donde están en internet también. Y vamos a visitar, obviamente no vamos a hacer estas caminatas por estas zonas remotas, es un viaje asequible a todo el mundo. Y, en fin, tengo ganas de hacerlo y de volver y de paso sí visitar algunos
proyectos de este tipo. Desgraciadamente el de la escuela de Vicky no lo podemos ver porque ya no existe, pero sí los que son los asentamientos tibetanos, escuelitas, hablar con monjes, monjas, etc. Visitar algo que no es, digamos, lo obvio, lo típico de lo que son los viajes organizados. Obviamente hay que visitar las zonas estas maravillosas que son obligadas de ver, ¿no? Eso es parte de este viaje. Esta esvástica, que a mucha gente le llama la atención, sabéis que esto tiene más de 2.000, 2.500 años, es usado por no solo budistas y hinduistas, sino también he hecho una recopilación de diferentes zonas del mundo donde la esvástica existe hace miles de años. Se la han apropiado lamentablemente los nazis en su momento como símbolo en fin, de su actitud nefasta, ¿no? Ahí están los tuareg del desierto, de las caravanas, y este era el póster y la zona del Alto Dolpo en Nepal. Esta era la banda sonora de Caravan, el documental. En este viaje hay una cosa interesante que es un vuelo que vamos a hacer desde Katmandú, bordeando todos los Himalayas, solo para ver los Himalayas, llegando hasta el Everest, verlo ahí, así, y volver otra vez hacia Katmandú. Es fascinante, ¿no? El poder ver, además, cómo es la geografía de este país, que como os conté antes, de sur a norte son 200 kilómetros, pasamos de cero a nivel del mar y de pronto estamos a 8.884 metros. Es brutal, brutal. Tú que has hecho ese camino hacia Tíbet, ¿no? Eso es impresionante porque pasas por el paso Kodari, creo que se llama, donde... Tú lo has hecho, ¿no, Quique? Para el Kailash. Quique ha hecho un viaje espectacular también a Tíbet, a una de las zonas más espectaculares de Tíbet. Y yo lo envidio y lo odio por eso. Bueno, aquí hay un popurrí de fotos un poco variadas, mezcladas. Estos son pósters de hinduismo que vendían en las calles, una carnicería. Sí. No, hay policía, hay ejército, hay un poco de todo. Este es un telar que hacían estas alfombras tradicionales. Hay, por supuesto, hay un orden dentro de lo que para nosotros puede ser un aparente desorden, ¿no? Porque no, ahí había parte de gente del gobierno, de la policía corrupta que estaban y que intervinieron en eso. En ese documental que os comenté, que si queréis os paso el link, ahí está la historia. Y la película, no, la película de Isiar Boyain, Katmandú, un espejo en el cielo, cuenta la vida de ella, de Vicky. Pero estas cosas no se ven porque... ¿Se ve algo de eso? Sí, yo la vi, pero ya no me acuerdo de esa parte. Está muy bien la película esta. Esto es Katmandú, es una de estas fuentes de agua, de las tantas que hay por ahí. Espera que te den el micrófono, porque estás hablando con un sordo. Decía que desde el principio... No tiene volumen. ¿Ya? ¿Se oye ahora? Que desde el principio me ha llamado mucho la atención en las aldeas estas perdidas, ahí a 8.000 metros o 7.000 o tal, que es que no se ve nada, nada me explico. No hay cultivos, no hay rebaños, entonces, a ver, la carne, la verdura, el tal, ¿de qué come la gente? ¿Cómo se mantiene? Mira, a pesar de que tienes el micrófono, no te escuché nada, porque además llevan la mascarilla esta, entonces ya me pierdo.
pero me acerco. No, a ver, repito, que como están tan perdidas, no he visto cultivos, no he visto rebaños de ovejas, de vacas, de algo para comer. ¿De qué comen? ¿Cómo Sí, se alimentan? Lo hay, lo que pasa que tú has visto las fotos que yo estoy presentando aquí donde hay lo que hay, pero sí, hay cabras, hay de todo. En las zonas donde lo hay, en las zonas de las montañas arriba, no. A eso me refiero. Eso es lo que os contaba antes, que ahí a 4.000 y pico, ¿estamos bien? A 4.000 y pico de metros no crece nada, solo crece cebada y algo un poquito más, poco más. Y ahí es donde está la función de las caravanas. Claro, son ellos los que bajan con la sal y lo intercambian por productos, tomates secos, legumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tema. Bueno, ahí tenéis mi página web, si queréis y tal, y un correo, si queréis consultar cualquier cosa o lo que sea. Sí, otra pregunta que te voy a hacer. ¿Y entre qué temperatura se mueven? Bueno, cuando estás arriba en las montañas y en las épocas de frío, estás hablando de 20, 30 bajo cero. Cuando yo fui a hacer el paso de Nampalá a donde cruzaban de la base del Chollo, claro, estás durmiendo ahí y cuando sale el sol se nota. Pero de repente estás durmiendo con 20 grados bajo cero. Y durmiendo por decir algo, porque cuando estás afectado por el mal de altura y estás con la cabeza que te estalla y que no puedes dormir y que no puedes respirar y que tu cuerpo se deshace y que estás con diarreas y con miles de historias, entonces la temperatura todavía se acusa más. Estás en tu tiendita ahí y de repente tienes que salir a orinar o a lo que sea y es que te estás muriendo ya, metido en un saco de dormir así, cuando sales ya ni te cuento lo que es. Es duro. Si veis habláis con un montañero, veis los documentales de esta gente que son superhombres. Yo no sabía que realmente qué era esta gente hasta que tuve mi propia experiencia. Yo no subí al Everest, pero llegué a 6.000 metros de altura, que es una barbaridad, porque si no te aclimatas bien, te tienen que bajar. Me pasó varias veces que después de 2-3 días, si no te estás aclimatando y estás sufriendo todo esto, te puede dar una embolia, un edema, cualquier cosa y te puedes morir, que ha pasado montones de veces. Entonces, cuando ves a los montañeros en esas situaciones extremas, ahí arriba, viviendo eso, sufriendo y escalando y con vientos y con... tenemos aquí en España a Juanito Oyarzábal, que ha hecho los 14.8000, etcétera, y que perdió todos los dedos de los pies. Edurne Pasaban, que es otra montañera española que también hizo los 14.8000, que también ha perdido dedos de los pies. Y son superhombres, son algo excepcional, ¿no? Bueno, sabéis ya lo del viaje y yo para las fiestas he preparado una pequeña colección de fotos que la gente a veces quiere hacer algún regalo y tal, y he hecho una edición a unos precios asequibles y aprovecho para comentaroslo. Si queréis, me contactáis, tenéis mi mail, la página web, por mi nombre me encontréis en internet, en Instagram, en todos lados. Y gracias por venir, espero que os haya servido de algo, gustado.